Abre por favor, abre por favor tu Biblia. En el segundo libro de Samuel. Si alguien me pudiera regalar una agüita, por favor, y si está fría, de preferencia, se los agradecería. El día de hoy, hermanos, hemos llegado a nuestra serie en el libro de Samuel. Continuamos en esta serie. Gracias. Y sin duda alguna, este pasaje que vamos a leer, vamos a estar viendo el día de hoy, es un parteaguas dentro de la historia bíblica. El día de hoy, hermanos, hemos llegado al capítulo 7 del segundo libro de Samuel. Este pasaje, como te digo, veremos, es un parteaguas porque veremos cómo Dios hace un pacto con su siervo David. Un pacto que tiene tal trascendencia que hasta el día de hoy podemos ver cómo en Jesús Dios ha cumplido la promesa de un rey eterno, el cual está preparando un lugar para que Dios pueda habitar en medio de su pueblo. Así que vamos a nuestro pasaje el día de hoy. La semana pasada veíamos que David, lejos de celebrar por la muerte de Saúl, se lamentaba profundamente, y aún más por las consecuencias que esto había traído a Israel. Habíamos visto cómo Israel había sufrido muerte, muchos habían muerto, habían sido dispersados algunos, el reino se había dividido, y vimos también que David fue ungido como rey de Judá en Hebrón. Pero después de la muerte de Saúl, las tribus de Israel quedaron divididas y no había un liderazgo unificado. Así que Isboset, hijo de Saúl, fue proclamado rey sobre las otras tribus de Israel porque tenía el respaldo de los seguidores de Saúl y de los generales de Saúl también. Y esto dio inicio a un conflicto entre los seguidores de David y los seguidores de Isboset, a tal grado que se desató una guerra entre la casa de David y la casa de Isboset, y muchos murieron a causa de esta guerra civil que se presentó en medio de Israel. Esta guerra entre la casa de David y la casa de Saúl continuó, y Abner, uno de los generales de Isboset, hijo de Saúl, se acerca a David para buscar un acuerdo y poder unir todas las tribus de Israel bajo un mismo reinado. Pero Abner es asesinado por Joab, uno de los generales de David, por razones personales y por razones políticas. Abner había matado al hermano de Joab, así que Joab lo percibió como una amenaza para la posición que él tenía como general del ejército de David, y en venganza por la muerte de su hermano asesina a Abner. Sin embargo, esta acción de Joab fue una acción que David desaprobó fuertemente, tajantemente, a tal grado que David lamentó la muerte de Abner, el general del ejército de Isboset, hijo de Saúl. Todo esto trajo como consecuencia que las tribus de Israel se acercaran a David en Hebrón y lo reconocieran como su rey. ¿Por qué? Después de esto, cuando Isboset, rey de Israel, se enteró que Abner había muerto, dice que se amedrentó. Y no solamente él, sino que todo Israel se turbó. Estando en su casa, Isboset, hijo de Saúl, aquel que había sido puesto como rey de Israel,
Acostado en su casa, en su lecho, Isboset fue muerto por mano de 2 de sus comandantes. Ellos le cortaron la cabeza, lo desmembraron y le llevaron la cabeza a David, pensando que serían recompensados por David. Pero David los declara culpables de asesinato y los ejecuta. Ahora sí, esto trajo como consecuencia que las tribus de Israel, al quedarse sin el rey de Israel, buscaran a David en Hebrón y lo proclamaran o lo reconocieran como su rey. Después de esto, David y sus hombres, una vez ya habiendo unificado el reino de Israel y de Judá en un mismo reino, David sube con sus hombres a Jerusalén, la cual estaba en mano de una tribu llamada los Jebuseos. David vence sobre los Jebuseos y toma el control de aquello que era considerado como la fortaleza de Sión, mejor conocida el día de hoy como la ciudad de David o Jerusalén, unificando ahora en totalidad el reino de Israel y recuperando en totalidad el territorio de Israel. Esto, hermanos, llegó a los oídos de uno de los más grandes enemigos del pueblo de Israel, los filisteos. Y fueron los filisteos en busca de David. David, al enterarse que los filisteos estaban yendo para atacarlo, consulta, como era su costumbre, consulta al Señor. Y el Señor le da unas instrucciones muy específicas. Y el Señor le dice: sigue estas instrucciones al pie de la letra y yo te entregaré a los filisteos en tus manos. Así que David, siguió las instrucciones que Dios le dio y el Señor le entregó a sus enemigos en sus manos. Todo esto, hermanos, está sucediendo entre lo que vimos la semana pasada, capítulo 1, y lo que estaremos viendo hoy en el capítulo 7. Todo este tiempo entre capítulo 1 y capítulo 7 fue un tiempo en el cual David luchó por la unificación de su reino, luchó contra sus enemigos. Pero ahora, estando David ya instalado en Jerusalén, David decide traer el arca del pacto a Jerusalén. Pero durante su traslado, un hombre llamado Uz, al ver que el arca iba a caer, toca el arca para que el arca no se caiga, pero este hombre cae muerto por la irreverencia de haber tocado el arca del Dios Santo. David, al ver esto, tuvo temor del Señor y decide no llevar el arca a la ciudad en ese momento. Después de entender cómo se debía de haber llevado el arca según lo que la ley decía, David ofrece un sacrificio al Señor y finalmente trae el arca a Jerusalén en medio de una celebración grande y de un gran regocijo, y entra a Jerusalén detrás del arca, bailando y celebrando efusivamente, porque la presencia del Señor ahora estaría en medio de Jerusalén, considerada la capital del reino de Israel. De esta manera, y después de haber enfrentado conflictos, David ha consolidado su reino y ha logrado una estabilidad política y militar. Después de haber enfrentado guerras, después de unificar a Israel bajo su liderazgo y establecer a Jerusalén como la capital espiritual, David decide construir un templo para el arca del pacto. Y aquí es, hermanos, donde comienza nuestro texto. Segunda de Samuel, capítulo 7, versículo 1. Dice así: sucedió que cuando el rey David ya moraba en su casa y el Señor le había dado descanso de sus enemigos por todos lados, el rey dijo al profeta Natán: mira,
yo habito en una casa de cedro, pero el arca de Dios mora en medio de cortinas. Entonces Natán dijo al rey: vaya, haga todo lo que está en su corazón, porque el Señor está con usted. Una vez que David había experimentado una temporada de paz, la cual Dios le había dado como descanso de sus enemigos, estando David en su casa, David tiene una inquietud. Hay algo que no está bien. Hay algo que no está bien. Y manda llamar al profeta Natán y le dice: oye, yo estoy viviendo en una casa muy bonita, en una casa muy lujosa que me construyó mi amigo Hiram, el rey de Tiro. Pero la casa de Dios, el arca de Dios, la habitación de Dios, está en medio de cortinas en una carpa. Déjame ponerte un poquito en contexto porque el arca se encontraba en una tienda entre cortinas. Después de la liberación del pueblo de Israel de la esclavitud en Egipto, si tú estás familiarizado con ello, con la palabra, por allá en Éxodo, después de que salen en este viaje al desierto, Dios instruyó a Moisés a construir un tabernáculo, es decir, una serie de construcciones, un lugar donde la presencia de Dios estaría presente. Este tabernáculo incluía o consistía unas estructuras o construcciones portátiles que entre las cuales estaba el lugar santo y el lugar santísimo. Este lugar santísimo era el lugar donde estaba colocada el arca del pacto. Así que ahora, cada vez que el pueblo de Israel se movía por el desierto, levantaban este tabernáculo, movían el arca, movían el lugar santo, movían el lugar santísimo, y el lugar donde se volvían a instalar, volvían e instalaban todo en medio del campamento donde ellos estaban. Pero ahora que David, el rey de Israel, se encontraba en Jerusalén, él consideró apropiado que el arca estuviera en medio del pueblo, es decir, lo que comúnmente hacía el pueblo de Dios. El arca ahora debía estar en Jerusalén, por eso es que David lleva el arca a Jerusalén. Pero ahora que el arca estaba ahí, David consideró que era necesario construir una mejor casa para el arca de Dios. Y de alguna manera David le comunica este deseo a Natán. Y David pensó que sería mejor y más apropiado construir un templo que reemplazara a esas tiendas, a esas cortinas que habían en el tabernáculo. Natán era un profeta que sería parte fundamental en la vida de David y que no solamente formaría parte de la vida de David, sino que formaría parte también de la vida de Salomón. A Natán le fue comunicado, David le comunicó, que quería construir este espacio, este templo, para que el arca de Dios pudiera habitar ahí. David fue en busca del consejo y Natán le dio el visto bueno a los deseos de David. Después de todo, no es algo malo el que quieras construir o lo que deseas hacer es un mejor lugar para que el arca de Dios pueda estar ahí. Después de todo, no era un consejo malo. Pero casi inmediatamente, ahí en el versículo 4, nos vamos a dar cuenta que el Señor le habla a Natán. Y mira lo que le dice el Señor a Natán. Inmediatamente, después de que Natán le da este consejo a David, fíjate lo que el Señor le dice. Y esa misma noche, la palabra del Señor vino a Natán. Versículo 5 dice: ve y dile a mi siervo David, así dice el Señor. Wow. Vemos que Dios le habla a Natán y le dice: ve y dile a mi siervo David. No sé si te fijaste, pero los primeros 3 versículos que leímos hoy
hablan acerca de un rey. Fíjate, versículo 1. Sucedió cuando el rey David ya estaba. Versículo 2. El rey le dijo al profeta. Versículo 3. Dice, entonces Natán le dijo al rey, vaya esto. 3 veces se nombra a David como el rey. Pero qué curioso que el versículo 4, el Señor le habla a Natán y le dice, ve y dile esto. ¿A quién? ¿A quién? A mi siervo. Y a partir de ahí vas a ver como el resto de lo que vamos a ver nombra a David como siervo. Curioso, ¿no? Fíjate lo que sucede. Natán ya le había dado un consejo a David. Natán ya le había dicho, haz lo que deseas, el Señor está contigo. No era palabra de Dios, por lo que nos está diciendo el versículo. Nos está mostrando que le dijo, haz lo que tú deseas. No era un mal consejo. Después de todo, Natán estaba impulsando el deseo del rey David de darle un mejor lugar al arca de Dios, pero vemos que el deseo de Dios era diferente. El versículo nos dice, versículo 4, ve y dile a mi siervo David, así dice el Señor. Es decir, ya no soy yo, Natán, el que está hablando. Es el Señor, tu Dios, tu Rey, tu soberano, al cual tú sirves, lo que voy a decir. El deseo de Dios era diferente. Y esto, hermanos, debe recordarnos, y escucha muy bien esto, que no hay ningún consejo que sea mejor que la palabra del Señor. No hay ningún consejo que sea mejor que la palabra del Señor. Es decir, podemos ir con nuestros líderes, podemos ir con el pastor de nuestra iglesia y pedir consejos sobre tal o cual cosa en nuestras vidas, pero ningún consejo va a estar por encima de la palabra de Dios y el consejo de Dios para nuestras vidas. Y el Señor le dice esto, le dice, ve y dile a mi siervo David. Versículo 6. ¿Eres tú, David, el que me va a construir una casa para morar en ella? ¿Eres tú el que me va a edificar una casa para morar en ella? Pues no he morado en una casa desde el día en que saqué a de Egipto a los israelitas hasta hoy, sino que he andado errante en una tienda, en un tabernáculo. Donde quiera que he ido con todos los israelitas, hablé palabra alguna de las tribus de Israel, a la cual yo haya ordenado que pastoreara a mi pueblo Israel, diciéndoles, ¿por qué ustedes no me han edificado una casa de cedro? Dios le estaba diciendo a David, ¿acaso le he pedido en algún tiempo desde que saqué de Egipto a mi pueblo? ¿Acaso le he pedido a alguien, oye, ¿por qué no me han construido una casa de cedro? ¿Por qué no me han puesto en un mejor lugar? ¿Que no saben que yo merezco algo mucho mejor? Dios no necesitaba que David le construyera una casa. Él le dice, desde que mi pueblo salió de Egipto, siempre he morado en una tienda. A donde quiera que ellos iban, fui con ellos y nunca les dije, oigan, necesito un mejor lugar para vivir. ¿Por qué nunca me han hecho una casa de cedro? ¿Podía David construir una casa lo suficientemente grande para que Dios cupiese en ella? Ni la tienda, ni el templo pueden contener su presencia. Dios había escogido habitar en este tabernáculo que se colocaba al centro de campamento, que estaba rodeado de cortinas abajo de una tienda. Dios había escogido estar en medio de su pueblo, tabernaculizando en medio de su pueblo.
Y la tienda era un constante recordatorio para el pueblo del caminar de Dios y del acompañamiento de Dios para con ellos. En todo ese tiempo de caminar con el pueblo, Dios nunca había pedido que se le edificara una casa. Y aunque existían lugares en donde el arca había estado permanentemente, como Silo, aquel lugar, no sé si tú recuerdas al principio de nuestra serie, Silo fue el lugar de donde el pueblo de Israel trajo o sacó el arca para llevarla a la batalla, y que perdieron y los filisteos robaron esa arca. ¿Te acuerdas de ese lugar? Y que después regresaron el arca a otro lugar y pasó mucho tiempo ahí. Bueno, a pesar de que había estos lugares en los cuales el arca permaneció por mucho tiempo, no eran considerados como casa permanente del arca. Y quizá David pensaba que era humillante que el arca de Dios estuviera bajo las cortinas de una carpa, pero aunque su deseo era correcto, no era Dios el que necesitaba de David, sino David quien siempre necesitó y necesitaría de Dios. Lo voy a repetir. No era Dios quien estaba necesitando de David. No era Dios quien necesitaba que David le construyera una casa. Era David quien siempre necesitó de Dios. Y mira cómo Dios pasa a recordar lo que él había hecho por David. Versículo 8. Ahora pues, así dirás a mi siervo David: así dice el Señor de los ejércitos: yo te tomé del pastizal de seguir ovejas, para que fueras príncipe sobre mi pueblo Israel. Y he estado contigo por donde quiera que has ido, y he exterminado a todos tus enemigos de delante de ti, y haré de ti un gran nombre como el nombre de los grandes que hay en la tierra. Esto es lo que he hecho. Esto es lo que he hecho, le dice el Señor a David. En unas cuantas palabras, el Señor estaba desplegando su soberanía delante de David. En pocas palabras, en solamente pocas palabras, el Señor estaba recordándole su propósito a David. David debía recordar que todo el éxito que tenía hasta ese momento se lo debía a Dios. Que Dios lo había tomado de entre los pastizales, de detrás de las ovejas, para que fuera príncipe sobre su pueblo Israel. Dios lo había escogido a David y lo había llevado al trono. Dios también había estado con David durante todo ese tiempo de guerra con los filisteos. Dios había eliminado a cada uno de los enemigos de David y le estaba haciendo un nombre grande, una grande fama, un grande prestigio. Todo esto lo había hecho Dios, el Dios que habitaba en una tienda, pero que era el soberano del universo. Recuerda aquel pasaje que vimos al iniciar de la serie que nos dice que Dios es el que levanta y Dios es el que también destruye. Dios levanta al humilde y humilla al soberbio, ¿te acuerdas? Todo esto viene permeando toda esta historia, viene cubriendo toda esta historia en el libro de Samuel. Pero este recordatorio que Dios hace a David no era un recordatorio en afán de recriminar o de reprochar o como un regaño para David. No, este recordatorio era un recordatorio sobre lo que el Señor había hecho y sobre la fidelidad de Dios para con David. Era un recordatorio de que Él estaba cumpliendo lo que le había prometido a David, y le dice: aún no he terminado contigo. Yo te saqué de entre los pastizales, de entre andar atrás de las ovejas, y te he puesto como rey. Fui fiel a mi palabra. Te quité a todos tus enemigos, los entregué en tus manos. Te he quitado incluso a Saúl, te protegí de Saúl. He sido fiel contigo. Mis promesas se han sido cumplidas contigo. Pero ¿sabes qué, David?
El hecho de que tú seas rey no quiere decir que ya acabé y que ya mis promesas se detuvieron contigo. No. Fíjate lo que el Señor le dice: esto es lo que hice contigo, pero esto es lo que voy a hacer contigo y con tu descendencia. Fíjate versículo 9. 9 en la sección B. Y haré de ti un gran nombre, como el nombre de los grandes que hay en la tierra. 10. Asignaré también un lugar para mi pueblo Israel, y lo plantaré allí a fin de que habite en su propio lugar y no sea perturbado de nuevo, ni los malvados los aflijan más como antes, desde el día que ordené que hubiera jueces sobre mi pueblo Israel. A ti te daré reposo de todos tus enemigos. El Señor también te hace saber que el Señor te edificará una casa. Hasta este momento, el pueblo de Israel no había tenido paz. Hasta este momento, el pueblo de Israel no había tenido descanso. El rey Saúl, el pueblo había sido, durante el tiempo del rey Saúl, el pueblo había sido asolado por los filisteos, por los enemigos. Pero ahora el Señor está diciéndole a David: mi pueblo no será afligido más como antes. A ti te daré reposo de tus enemigos. Todas estas cosas que Dios ya había comenzado a hacer y que continuaría haciendo en el futuro, las estaba comunicando a David. Pero como leímos esto no sería todo. David había expresado su deseo de construir un lugar, un templo para la arca de Dios, pero el Señor le ha dicho: tú me quieres construir un templo, pero ¿sabes qué, David? Tú no puedes construir ese templo. Más tarde, en Primera de Crónicas 22, 7 y 9, no lo busques, el Señor le hace saber la razón por la cual David no construiría este templo. El Señor le dijo: David, tú no puedes hacerla porque tus manos están manchadas de sangre. Has derramado demasiada sangre. Solamente un hombre de paz construirá mi templo. No te permitiré construir una casa, pero yo te construiré una casa a ti. ¿Y sabes qué, hermano? Esto, a pesar de que pudiera sonar a que Dios estuviera desechando a David como constructor del templo, no era eso lo que estaba sucediendo. Al contrario, Dios no estaba desechando a David, al contrario, estaba diciéndole: mi propósito contigo no ha terminado, ni terminará, aún y que tú mueras. Aunque tú estés muerto, mi propósito contigo no ha terminado. Fíjate versículo 12, cómo lo dice: cuando tus días se cumplan, es decir, cuando mueras, y reposes con tus padres, levantaré a tu descendiente después de ti, el cual saldrá de tus entrañas, y estableceré su reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo estableceré el trono de su reino para siempre. Yo seré su padre para él, y él será hijo para mí. Cuando cometa iniquidad, lo castigaré con vara de hombres y con azotes de hijos de hombres. Pero mi misericordia no se apartará de él, como la aparté de Saúl, a quien quité de delante de ti. Tu casa y tu reino permanecerán para siempre delante de mí. Tu trono será establecido, ¿qué dice? Para siempre. David quería construir una casa para Dios. Dios le dice: no te equivoques, soy yo el que va a construir una casa. Es Dios, soy yo quien he estado construyendo la historia de esta nación, tu historia. Y a lo largo de la historia del pueblo de Israel, a lo largo de la historia bíblica, vemos cómo aquella esperanza que había comenzado en Génesis 3:15, donde Dios le dice a la serpiente:
Pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y su simiente. Él te herirá en la cabeza y tú lo herirás en el talón. Este, hermanos, es el primer aviso de alguien que vendría. Alguien que nacerá y acabará con la serpiente. Pero a medida que pasa el tiempo, hay una nueva esperanza a través de una de las 12 tribus de Israel. En el hecho de su muerte, Jacob, el padre de las 12 tribus de Israel, le dice a la tribu de Judá, ahí en Génesis 49:10, el cetro no se apartará de Judá, ni la vara del gobernante de entre sus pies hasta que venga Silo, y a él sea dada la obediencia de los pueblos. Y ahora, hermanos, después de ese primer anuncio de alguien que vendría y que acabaría con la serpiente, después de este anuncio de que el gobierno se le sería dado a alguien que vendría de la tribu de Judá, tenemos a un rey que el Señor ha designado y que ha puesto porque es conforme a su corazón, que es el rey David. El rey David, perteneciente ¿a qué tribu crees que sea? A la tribu de Judá. ¿Es este el rey que Dios había prometido para su pueblo Israel? ¿Es este el rey que Dios utilizaría para que hubiera paz en medio de Israel y que todo pudiera ser de acuerdo a su propósito? Ahora David, un descendiente de la tribu de Israel, es rey de Israel, y la esperanza de aquel libertador va creciendo, pues ahora Dios está haciendo una promesa muy específica a David y le dice: David, yo te voy a construir una casa donde tu trono será para siempre. Tú no podrás construirme una casa, pero yo haré de ti una dinastía, una casa real, un legado. Estableceré tu reino a través de uno de tus hijos. Ese hijo tuyo será el que construya una casa para mí, y yo estableceré el trono de su reino para siempre. ¿Qué crees que sucede con David y con su dinastía? El Señor estaba prometiendo algo, y la familia de David reinó por Israel por más de 4 siglos. Pero finalmente la dinastía del reinado de David, la simiente de Isaí, fue removida. Entonces Dios no cumplió su propósito y su promesa. Cada una de estas grandes promesas, hermanos, se cumplió. Se cumplió, y vamos a verlo de esta manera parcialmente, y lo vamos a ver más adelante, en Salomón, el hijo de David, el que sucedió al trono de David. Salomón gobernó en el trono de David. La misericordia de Dios nunca se apartó de Salomón. A pesar de que Salomón pecó, Salomón no fue desechado. Salomón le edificó el templo más majestuoso que pudo haber existido en Jerusalén para el Señor. Dios había prometido a David un reino duradero, un reino eterno, y ciertamente en este cumplimiento inmediato de la promesa vino a través de Salomón. Pero conforme vamos avanzando en la lectura de las Escrituras o en la historia bíblica, vemos que hay un tiempo que es llamado el tiempo del cautiverio. Este tiempo de cautiverio es el tiempo en el que Dios permite que el pueblo de Israel sea llevado en cautividad por los babilonios. Un tiempo donde la palabra del Señor, a través de los profetas, hablaba de aquel que sería el mayor cumplimiento de estas promesas que desde Génesis 3:15 habían sido habladas. El cumplimiento de este rey eterno. Y como dijimos, el reinado de la dinastía de David sería interrumpida con este cautiverio babilónico al cual el pueblo sería sometido, pero la esperanza de un rey que vendría a libertar,
la esperanza de un rey eterno, la esperanza de que un hijo de David reinaría para siempre y traería esplendor y la gloria de Israel, la paz, que nadie los molestaría y que tendrían lugar para ellos, estaba viva en el corazón de cada israelita, al punto que ellos estaban esperando a este Mesías, a este enviado. Y Dios, a través de sus profetas, habló a su pueblo acerca de este rey eterno. Te voy a dar algunos ejemplos. Ve rápido, por favor, a Jeremías 23, versículos 5 y 6. Jeremías 23, versículos 5 y 6. Este es uno de los profetas en este tiempo del exilio, del cautiverio. Jeremías 23, versículos 5 y 6 dice: vienen días, declara el Señor, en que levantaré, ¿a quién? David ya estaba muerto. En que levantaré a David un renuevo justo, es decir, un descendiente de David. Y él reinará como rey, actuará sabiamente, practicará el derecho y la justicia en la tierra. En sus días Judá será salvada e Israel morará seguro. ¿A qué te suena? A la promesa que le hizo Dios a David, ¿verdad? Y este es su nombre por el cual será llamado el Señor, justicia nuestra. Ahora vete bien rápido, por favor, Isaías 9, versículos 6 y 7. Isaías 9, este es otro de los profetas. Isaías 9, versículos 6 y 7. Dice: porque un niño nos es nacido, un hijo nos ha sido dado, y la soberanía reposará sobre sus hombros, y se llamará su nombre Admirable Consejero, Dios Poderoso, Padre Eterno, Príncipe de Paz. El aumento de su soberanía y de la paz no tendrá fin sobre, ¿qué? El trono de David y sobre su reino, para afianzarlo y sostenerlo con el derecho y la justicia desde entonces y para siempre. El celo del Señor de los ejércitos hará esto. ¿A qué suena todo esto que acabamos de leer, hermanos? Todo esto ¿no suena a lo que el Señor le había prometido a David? Habían pasado mucho tiempo, muchos reyes que habían hecho lo bueno y que habían hecho lo malo, reyes que habían ido a adorar a Dios, reyes que habían adorado a otros dioses, por lo cual el Señor permitió que el pueblo de Israel fuera llevado al exilio, que fuera llevado al cautiverio, y ahora los reyes, hijos de David, ¿dónde estaban? Cautivos. Ya no había rey sobre Israel. ¿Quién sería rey sobre Israel si ahora estaban sometidos? ¿A qué suena todo esto? Todo esto, hermanos, vendría a cumplimiento y un ángel anunciaría quién sería este rey que vendría a gobernar. Mira, ve a Lucas bien rápido. Lucas 1, versículos 30 al 33. Lucas 1, 30 al 33 es el anunciamiento, la anunciación de este ángel a una mujer de la descendencia de David. En los evangelios vas a ver que hay dos genealogías, en Mateo y en Lucas. Y tú puedes ir ver las genealogías y en una de ellas pareciera que Jesús es hijo de David, pero por el lado de José. Y de repente vas a la genealogía de Lucas y empiezas a ver, y es la genealogía de María. Y te vas a dar cuenta que Jesús, fíjate lo que viene anunciado ahora en Lucas 1, 30 al 33. Y el ángel le dijo: ¿estás ahí? No temas, María, porque has hallado gracia delante de Dios. Concebirás en tu seno y darás a luz un hijo, y le pondrás por nombre ¿a quién? ¿Cómo? Eso. ¿Qué dice? Será grande y llamado Hijo del Altísimo, y el Señor le dará el trono de su padre. ¿Quién? ¿De quién?
de su padre David, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. ¡Wow! ¿A qué suena eso? ¿No suena a la promesa que Dios le estaba haciendo a David? Pero si el pueblo estaba en cautiverio, pero si el pueblo ahora, el rey era Poncio Pilato, pero si el pueblo ahora estaba en manos del imperio romano, ¿por qué? ¿Cómo es que Jesús vendría a ser ese rey? En Jesucristo, hermanos, encontramos la culminación del cumplimiento de la promesa hecha a David. En Cristo, hermanos, se inaugura el eterno reinado de Dios basado en su sacrificio en la cruz. Y en Cristo, escucha esto, hermanos, se manifestó la plenitud de Dios habitando entre los hombres. Fíjate lo que dice Juan 1, por favor. Juan 1. En el principio ya existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Él estaba en el principio con Dios. Todas las cosas fueron hechas por medio de Él, y sin Él nada de lo que había sido hecho fue hecho. Y ahora fíjate, pásate al versículo 14, 1:14. Y el Verbo se hizo carne, ¿y qué? Habitó. Esa palabra habitó en el original dice tabernaculizó. Su presencia estuvo en medio de nosotros. Y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. Hermanos, la plenitud de Dios se hizo presente en medio entre los hombres a través de Cristo Jesús. Ya no era el templo lo que contenía la presencia de Dios. Ya no era este majestuoso templo que había construido Salomón. Ese templo había sido derribado en el tiempo del exilio, en el tiempo del cautiverio. El arca, ahora ya no estaba la presencia de Dios ahí. Jesús mismo, hermanos, era la presencia misma de Dios en medio de la tierra. Ya no era un templo hecho de manos, ya no era un arca que estaba dentro de la tienda. Jesús mismo, ahí en Juan capítulo 2, versículo 19-22, se refiere a sí mismo como el templo. Versículo 19 dice, Jesús les respondió, destruyan este templo y en 3 días lo levantaré. Entonces los judíos dijeron, en 46 años fue edificado este templo y tú dices que lo levantarás en 3 días. Pero él hablaba, ¿qué dice ahí el versículo 21? Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Por eso, cuando resucitó de los muertos, sus discípulos se acordaron de que había dicho esto y creyeron en la Escritura y en la palabra que Jesús les había hablado. Jesús está diciendo, yo soy la presencia viva y el lugar del encuentro con Dios. Ahora Dios estaba cumpliendo la promesa de un descendiente de David que levantaría un templo para Dios. La promesa de Dios de una casa para David sería cumplida en totalidad en Jesucristo. Mateo 2, versículo del 1 al 12, no lo busques. Mateo 21, versículos del 1 al 11. Juan 18, versículos de 33 al 34, son pasajes que hablan acerca de Jesús como el Rey. Pero mira, vamos a este pasaje, estamos por terminar. Apocalipsis 19, versículos 11 al 16. Apocalipsis 19, 11 al 16. Dice, vi el cielo abierto y apareció un caballo blanco.
El que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero. Con justicia juzga y hace la guerra. Sus ojos son una llama de fuego y sobre su cabeza hay muchas diademas. Tiene un nombre escrito que nadie conoce sino él. Está vestido de un manto empapado en sangre y su nombre es... ¿Quién? ¿A quién acabamos de leer que habitó entre nosotros? El Verbo de Dios. ¿Quién? Jesús. Versículo 14. Los ejércitos que están en los cielos, vestidos de lino fino, blanco y limpio, los seguían sobre su caballo blanco. De su boca sale una espada afilada para herir con ella las naciones y las gobernará con vara de hierro. Él mismo pisa el lagar del vino del fruto de la ira de Dios Todopoderoso. En su manto y en su muslo tiene un nombre escrito. ¿Qué dice? Rey de reyes y Señor de señores. Ese rey que vino y nació de una virgen es el rey que regresará a gobernar con vara de hierro, el cual en su muslo dice, tiene escrito el nombre Rey de reyes, Señor de señores. Jesús, el Rey eterno, habitó en medio de nosotros. Vemos a Jesús, el Verbo de Dios, el Rey de reyes, Señor de señores, dirigiendo a sus ejércitos, gobernando con poder. Ese Rey eterno vestido de lino fino, blanco, reinará con vara de hierro. Ese Rey reina y reinará, hermanos, eternamente. La promesa decía que si pecare, la misericordia de Dios no se apartaría de él. Y a pesar de que Jesús no pecó, la misericordia del Padre nunca se apartó de Jesús, incluso cuando fue hecho pecado por nosotros. Segunda de Corintios 5:21, Pablo expresa esta maravillosa verdad de la obra de Jesús en la cruz. Jesús, quien en sí mismo no cometió pecado alguno, se convirtió en pecado, hermanos, en nuestro lugar. Él tomó sobre sí nuestros pecados y los cargó en su propio cuerpo. Jesús asumió la penalidad y la consecuencia del pecado en su sacrificio en la cruz. Él se hizo pecado por nosotros para que pudiéramos, hermanos, recibir esa justicia. A través de su muerte y su resurrección, Jesús nos ha reconciliado con Dios y nos ofrece el regalo de la justificación. Y no solamente eso, nos ha hecho un pueblo para Dios. Es decir, Jesús está construyéndole al Padre una casa magnífica, como el escritor de Hebreos lo dice. Hebreos 3, versículos del 3 al 6 dice, porque Jesús ha sido considerado digno de más gloria que Moisés, así como el constructor de la casa tiene más honra que la casa, porque toda la casa es hecha por alguno, pero el que hace todas las cosas es Dios. Moisés fue fiel en toda la casa de Dios como siervo, para testimonio de lo que se iba a decir más tarde. Pero Cristo, escucha esto, fue fiel como hijo sobre la casa de Dios, cuya casa somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin nuestra confianza y la gloria de nuestra esperanza. Es decir, hermanos, Jesús está construyéndole una casa al Padre en y a través de nosotros. Primera de Pedro lo dice de esta manera. Primera de Pedro 2, versículo 5 dice, también ustedes, como piedras vivas, sean edificados como casa espiritual para un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales agradables a Dios por medio de Jesucristo. Hermanos, en Jesús, Dios ha cumplido su promesa de un Rey eterno, y ese Rey está construyendo una casa para que Dios pueda morar en ella a través de cada uno de los que creemos en Él. ¿Cuál debe de ser nuestra respuesta ante esta noticia? ¿Cuál debe de ser
nuestra respuesta ante esta noticia tan asombrosa. Mira la respuesta de David. La respuesta de David nos ayuda a saber cómo responder ante este Rey eterno y su favor. Versículos 18 al 24, lo voy a leer nada más. Entonces el rey David entró y se sentó delante del Señor y dijo: ¿Quién soy yo, oh Señor Dios, y qué es mi casa para que me hayas traído hasta aquí? Y aun esto fue insignificante ante tus ojos, oh Señor Dios, pues también has hablado de la casa de tu siervo concerniente a un futuro lejano. Y esta es la ley de los hombres, oh Señor Dios. ¿Y qué más podría decirte David? Pues tú conoces a tu siervo, oh Señor. A causa de tu palabra, conforme a tu propio corazón, tú has hecho toda esta grandeza para que lo sepa tu siervo. Oh Señor Dios, por eso tú eres grande, pues no hay nadie como tú, ni hay Dios fuera de ti, conforme a todo lo que hemos oído con nuestros oídos. ¿Y qué otra nación en la tierra es como tu pueblo Israel, al cual viniste a redimir para ti como pueblo, a fin de dar un nombre y hacer grandes cosas a su favor y cosas portentosas para tu tierra? Ante tu pueblo que rescataste para ti de Egipto, de naciones y de sus dioses, pues tú has establecido para ti a tu pueblo Israel como pueblo tuyo para siempre. Y tú, Señor, has venido a ser su Dios. La actitud de David, hermanos, no fue: soy tan grande que Dios me da regalos. Soy tan grande que el Señor ha hecho promesas para conmigo. La actitud de David fue: Dios es tan grande que incluso me ha dado una promesa. Hermanos, tú y yo debemos recibir la salvación y todas las bendiciones que el Señor nos ha dado a través de Cristo Jesús en nuestra vida con la misma actitud que David la recibió. David humildemente aceptó el no de Dios cuando quiso construir el templo. David estuvo abierto y dispuesto a la dirección de Dios y de su propósito en su vida. No se aferró a su deseo, sino que en humildad adoró la grandeza y la soberanía de Dios. De igual manera, Dios le ha prometido que su presencia estaría con él y con su descendencia. Hermanos, esto nos recuerda que la presencia de Dios es un regalo, es una bendición, es una muestra de su gracia en nuestras vidas, y debemos de valorar y de cultivar nuestra relación con Dios buscando su presencia, y no nada más buscando su presencia, sino confiando cada instante de nuestras vidas en su dirección y en su guía para con nosotros, pues es en Jesús y por medio de su obra que ahora tenemos entrada ante el mismo trono de la gracia de Dios. Por lo tanto, hermanos, el fundamento de la fe de David era que él sabía que Dios era Dios y cada una de sus palabras eran verdad. Él sabía que podía confiar en Dios. La pregunta para ti y para mí el día de hoy: ¿sabes quién es Dios? ¿Puedes confiar en las palabras de Dios para tu vida? El Señor nos ha dado una promesa que ya ha sido cumplida, y esa promesa ha sido cumplida a través de Cristo Jesús. Por lo tanto, hermanos, adoremos a Dios, confiemos en Dios, porque todo lo que el Señor ha hablado se ha cumplido, y ese Rey que el Señor había prometido reina y reinará para siempre.